Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi Fe con Valentía, junto a Julián Musa. Hola, bendiciones. Es un gozo una vez más poder compartir con cada uno de ustedes en este podcast Defendiendo mi Fe con Valentía. Yo soy Julián Musa, director administrativo de Eternidad Plus. Y es un gozo poder compartir con el público de Radio Armonía. Les quiero motivar a que usted pueda ir a las redes de esta emisora y usted puede encontrarnos como Ministerio Armonía. Puede encontrar este ministerio en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Apple Podcast. La semana pasada nosotros iniciamos dando respuesta a la pregunta, ¿cómo hacemos apologética? Y tocamos dos aspectos de cómo defender nuestra fe. Número uno, estuvimos hablando de que nosotros hacemos apologética por medio del conocimiento. Y esto incluye el conocimiento que de manera objetiva podemos obtener de la ciencia, la cual es una virtud dada por Dios. Y hay algo que es importante aclarar aquí. Nosotros estamos viviendo en una época donde hay mucha información. El problema no es la información. El problema es las fuentes donde buscamos las informaciones. Entonces, creo que es importante resaltar este punto antes de pasar a las otras dos que vamos a estar viendo. O sea, siempre que busquemos informaciones sobre algo, tratemos de que sea de fuentes fidedignas, porque ahora hay mucho fake news. Entonces, a la hora de investigar sobre un tema, debemos de buscar aquellos medios que son los más autorizados para hablar de esos temas. Para nosotros, entonces, en nuestra defensa de la fe, poder tener fuentes fuertes. Eso es muy importante a la hora de hacer apologética. Entonces, es un conocimiento, pero valga la aclaración, tiene que ser un conocimiento fidedigno, no es un conocimiento por conocimiento. Entonces, esa parte es importante. Otra cosa es que estuvimos hablando la semana pasada, es por medio de la sabiduría que viene de Dios. Sabemos que Dios nos da sabiduría. Él dice que le pidamos sabiduría y en esa sabiduría Dios nos dirige, su espíritu nos dirige para nosotros poder ir creando un esquema mental a nivel de tácticas, estrategias a la hora de defender nuestra fe. Es algo que se va dando con el tiempo, es algo que hay que ir practicándolo, es algo que uno nunca termina de mejorar eso con la ayuda del Señor. Pero es importante sobre todo entender esa dependencia de Dios y buscar esa dirección y nosotros, ¿verdad? Ir creando como ese esquema. Ahora hay mucho material que uno puede conseguir y usted puede escribir si necesita alguna información sobre eso. Puede escribir a Radio Armonía y ellos me estarían pasando la información si necesita saber de libros que puede usar y demás para aprender a cómo hacer apologética. Eso sería muy importante. Hoy seguimos respondiendo a la pregunta, ¿cómo hacemos apologética? Y vamos a ver los dos aspectos que nos toca abordar, que juntamente con los dos anteriores de la semana pasada, es en conjunto, o sea, no es que una pieza y otra, no es. El conjunto de estas cosas nos forman, nos ayudan a capacitarnos, a entrenarnos para cómo nosotros poder defender nuestra fe. Y cabe aclarar de que todo cristiano es llamado a defender su fe. Recordemos que no todos somos llamados a hacerlo de una manera pública, obviamente, de una exposición así, de un llamado como hacia allá, pero sí todos tenemos que defender nuestra fe y dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y el tercer aspecto que nosotros vamos a estar mirando de cómo hacemos apologética es el siguiente. Hacemos apologética por medio de una conducta que muestra a Cristo.
muy importante esta parte. ¿Quiénes nosotros somos? Eso no se desliga de la defensa importante que debemos hacer de nuestra fe. Un texto clave cuando se habla de defensa de la fe, que ya ustedes saben por lo que han seguido este podcast, es Primera de Pedro 3:15, que dice: si no santificar a Dios el Señor en vuestro corazón y estar siempre preparados para presentar defensa, aquí viene, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es el carácter que nosotros debemos de tener? Nosotros debemos de tratar al otro con quien hacemos defensa con una actitud de respeto, que eso es lo que quiere decir reverencia en este contexto, y mansedumbre, una actitud humilde, una actitud tranquila, tener una actitud no agresiva. Es la idea de lo que podemos ver aquí. Otro pasaje que nos muestra la importancia de la conducta cristiana para todo, porque recordemos que es fundamental el testimonio cristiano en todo lo que nosotros hacemos, o sea, nuestra vida, lo que nosotros reflejamos. Y en Gálatas 5 del 22 al 23, ese texto muy conocido que nos habla del fruto del Espíritu Santo. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Eso es reflejar un carácter como el de Cristo. El amor es sacrificial, o sea, el amor no busca lo suyo. El amor no se burla del otro. El amor no inclina el corazón a aplastar las personas, aunque en la apologética sí creemos que debemos de dar argumentos fuertes para aplastar los argumentos contrarios, pero no a la persona en particular. Se nos habla de que el fruto del Espíritu es un fruto que produce estas manifestaciones. No es que son varios frutos, es un solo fruto. El Espíritu produce esto. Entonces, la paz, esa quietud es en medio de situaciones adversas, eso que sobrepasa todo entendimiento, la paciencia, eso de saber aguantar, aunque sé que no es fácil en ocasiones, pero esa paciencia, la benignidad, la bondad, eso de ser solidario con el otro. Bueno, lo que vimos en nuestro Señor Jesús, que bendecía y no maldijo, o sea, no trató a nadie haciéndole daño. Y el dominio propio, que es tan importante, que esta característica del fruto del Espíritu se pueda ver en nosotros, esa capacidad de no reaccionar o de no accionar conforme a las circunstancias adversas que estamos teniendo. Otro texto que nos habla y que va en esta misma línea es Segunda de Timoteo 2 del 24 al 26, que dice así: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. O sea, vemos aquí cómo no podemos ser rencillosos, personas de buscar problemas, sino amable para con todos, apto para enseñar. El siervo del Señor tiene que ser, y aquí entra en juego la preparación, la formación. Una de las cosas que el cristiano, en sentido general, pero esto es importante para la apologética también, es capacitarnos en la palabra. Yo exhorto, el estudio formal de la teología es importante para el creyente en el mundo que estamos viviendo hoy. Totalmente. O sea, nosotros tenemos que profundizar en las convicciones de nuestra fe. Obviamente, eso tiene que ser dirigido, guiado, conducido por sus pastores. O sea, porque son ellos los que pueden darle la orientación correcta de a qué instituto o qué, ¿verdad? En qué tipo de educación formal vincularse. Pero
yo soy de los que creo que a la medida de lo que se puede, aunque también hay otra cosa. También, por ejemplo, es importante que el liderazgo de la iglesia, porque quizás no estoy hablando de que todos vayan y se inscriban en un seminario teológico, en una universidad. Si se puede, amén, si se puede, gloria a Dios, pero también las iglesias deben de propiciar estos espacios dentro de su programación. No estamos hablando del culto de los domingos, pero sí tiene que haber un espacio donde el liderazgo de la iglesia que tiene formación teológica pueda preparar a los hermanos. Nosotros en nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Oasis en Santo Domingo, trabajamos esa parte. Un día fuera del día del domingo, tratamos bajo este criterio para formar a nuestros hermanos en el conocimiento. De hecho, en la misma iglesia, en nuestro caso, Dios nos ha permitido impartir el curso de apologética en la iglesia, por ejemplo, porque eso es importante. Y la idea es, todo esto es para llevarnos a nosotros, esto que dice 2 de Timoteo 2, del 24 al 26, a poder al final ser instrumento para que la gente pueda venir al arrepentimiento. Porque al final es eso, al final todo lo que nosotros hacemos con la gente que no es cristiana es con la finalidad de persuadirlos a que vengan a la fe. Aunque obviamente eso no es un trabajo, el que ellos vengan o no, eso le pertenece al Señor. Pero nosotros nos toca una cuota y mucho tiene que ver con la manera como nosotros nos conducimos. Entonces, y el 26, bueno, y dice aquí claramente, en el 25, reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Miren, hablando de esto de la conducta, precisamente le voy a contar un testimonio que tiene que ver con esta parte y verdad, de algo que vivimos reciente para que esto nos ayude a todos, incluyéndome a mí. El lunes de la semana pasada, precisamente, yo estuve participando en un debate público en un medio no cristiano masivo de Latinoamérica, vamos a decir, bueno, del mundo, porque no solamente, aunque se transmite aquí en la República Dominicana, donde sostuvimos un debate con un joven ateo que es muy sagaz, porque usa la Biblia, tiene un enfoque en contra del cristianismo, pero es muy sagaz porque utiliza la Biblia, utiliza conocimientos que nosotros manejamos, pero obviamente lo tergiversa. Y digamos que fue un debate importante para nuestro ministerio en la apologética. Y yo sé que en ocasiones no es fácil mostrar el carácter de Cristo. Yo lo sé que no es fácil. En ocasiones nosotros, ese dominio propio que somos llamados a tener, podemos perderlo en algún momento, claro que sí, porque, o sea, no estoy hablando de acciones agresivas ni darle cabida a Satanás con la ira, no, pero sí reacciones y acciones que uno sabe que no están bien porque uno tiene el Espíritu Santo en momentos. Y nosotros tuvimos ese debate la semana pasada sobre el tema, ¿es Jesús el Mesías prometido? Y en 2 ocasiones, se lo digo con honestidad, yo sentí que mis reacciones no fueron la correcta. Era un ambiente bien hostil, sobre todo para nosotros, para uno como cristiano, un ambiente bien incómodo porque supuestamente era un debate formal, pero al final no fue un debate formal, fue una parte y después se volvió todo un lío. Bueno, no sé si esa palabra se maneja en Chile, pero la cosa se complicó, vamos a decirlo, en el ambiente. Y por 2 ocasiones yo sentí eso y al final del debate, y al final todo bien, se acabó el debate, nos saludamos bien con el joven y demás, pero sentí esa reprensión del espíritu. Y
y fui y pedí perdón al Señor. Y hay personas que han visto el debate y que yo le he comentado, personas cercanas a mí, me dicen, pero yo no vi eso, pero yo sí o sea, uno que se conoce, ¿verdad? Yo pude percibir eso, yo sí lo percibí. Y fui a la presencia del Señor y pedí perdón. Y todo esto se lo digo porque sabemos que en ocasiones no es fácil mostrar el carácter de Cristo en un mundo tan hostil, tan fuerte. Estamos en nuestro, tenemos un canal de YouTube, se llama Canal de Julián Musa, donde estamos subiendo algunas cosas que tienen que ver con ese debate, que pueden pasar por ahí y verlo. Pero a veces no es fácil, y yo lo sé, y le comento este testimonio, pero qué bueno que si fallamos, podemos ir a la presencia del Señor. Que eso no sea una excusa para nosotros no poder seguir adelante en lo que estamos haciendo, que no sea una excusa para nosotros para poder poner en alto el nombre del Señor, exaltar su nombre, porque en Él tenemos perdón, en Él tenemos restauración y largo camino nos resta. No somos perfectos. Entonces, eso es muy importante y nosotros hacemos apologética por medio, vuelvo y repito, de una conducta que muestra a Cristo. Nunca podemos justificar las acciones que cometemos que no están bien. Lo que tenemos es que ir a la presencia de Dios y con su ayuda tomar otra actitud. Y por último, en este que viene siendo el tercer aspecto, ya luego para entrar al cuarto, hay un texto que no podemos, que tenemos que tomar muy en cuenta. Y es Mateo 7:6, que dice, no den los santos a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. O sea, este texto, que puede sonar fuerte para algunos, lo que nos recuerda es una verdad bíblica que tiene que ver. Hay momentos donde ya no se puede hablar. O sea, hay momentos donde ya el ambiente puede ser tan... Hay conversaciones donde estamos defendiendo la fe, que si lo que sentimos de allá para acá es burla, es atropello, mis hermanos, hay que dejar eso ahí mismo, porque ya ahí se cumple. Y esto que Jesús dijo va en el contexto de eso. Lo santo es el evangelio. Lo santo, las perlas, es este mensaje. La perla son las verdades de Dios. La perla es la doctrina que una vez fue dada a los santos. Llega un momento que no, porque no, ya estamos viendo que son cosas que no le interesan, no le sirven. Entonces, hay momentos donde hay que saber dónde ya no seguir. Si usted tiene un familiar que está hablándole de la fe, pero se torna agresivo, deje eso y ore por él. Y Dios dará otra oportunidad o en la universidad o con alguien, porque entonces no vale la pena. Ya ahí hay que encomendárselo al Señor. Y eso es algo que es bueno tomarlo en cuenta. Y vamos al cuarto aspecto. El cuarto aspecto es, y último, en esta pregunta interesante que estamos respondiendo y que concluimos hoy, porque esta es la segunda parte donde damos respuesta a esta pregunta, ¿cómo hacemos apologética? Como número 4, hacemos apologética usando como base y como instrumento la palabra de Dios. Vital. Nosotros somos la gente del libro. Nosotros somos la gente de la Biblia. Las Sagradas Escrituras es nuestra fuente principal de autoridad y guía cuando explicamos, justificamos y defendemos nuestras creencias cristianas. Es la Biblia la base y tenemos que ir a ella cuando hacemos defensa. Obviamente hay que allanar el camino y usamos el conocimiento con la sabiduría que Dios nos da, pero tenemos que hablar la palabra. Hay personas vinculadas a la apologética que tienen el concepto, yo creo en eso, de que toda verdad es verdad de Dios, pero se quedan ahí y hacen apologética, pero no van a la Biblia. Yo creo que eso es errado, totalmente. O sea, nosotros, obviamente, con sabiduría hay momentos donde vamos a usarla, pero esa es la palabra de Dios. Y ese tiene que ser el fundamento nuestro. Y eso tiene que ser expuesto a la hora de nosotros presentar defensa. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del tema de la vida, del origen de la vida, y sabemos que aquellos que no tienen creencia en Dios apelan
a que la vida se generó de materia inerte y demás. Si yo apelo al concepto de que vida produce vida, yo tengo que hablar de cuál es la fuente principal de vida. Y esa fuente principal es Dios, pero ese Dios no es el Dios de los hindú, no es el Dios del Corán, no es el Dios de otras religiones. Si lo dejo ahí, se queda en el aire. Yo tengo que decir que ese es el único y Dios verdadero, el que está revelado en la Biblia. Y tengo que apelar a la Biblia, porque el concepto Dios puede ser usado para cualquier cosa. Yo recuerdo que vi en una ocasión que le hacían culto a Diego, a Armando Maradona, la iglesia de Maradona, vi yo algo así. O sea, el concepto Dios puede ser usado de muchas formas, pero nosotros hablamos del único y soberano Dios verdadero, el revelado en las Escrituras. Ese es el verdadero Dios, el único y soberano, el único Dios. Y de él emana el conocimiento de lo que nosotros tenemos y dónde él, a través de qué, cuál fue el medio que él decidió en su soberana voluntad mostrar para revelarse, pues su santa palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios que abarca Antiguo y Nuevo Testamento, esa revelación progresiva del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que afianzar nuestra fe. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Este versículo subraya la importancia de referirse a la ley y al testimonio para discernir la verdad. Y en el contexto, sobre todo para nosotros, cuando vemos Isaías ya desde este punto, lo que está hablando es de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Si no dicen conforme a esto es porque no le ha amanecido. Otro texto que quiero traer es Hechos 17 del 2 al 3, donde dice así, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, mire ahí, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Aquí Pablo estaba en un ejercicio claro de la defensa de la fe, haciendo apologética, porque Pablo, aparte de la evangelización y la confirmación, el discipulado, vemos a un Pablo que defendía la fe. Por eso es que hemos dicho, perdón, que la apologética, o sea, la defensa de la fe, es una doctrina bíblica. Esto no es un invento de un grupo de personas, no. Es bíblico hacer apologética. Lo que pasa es que la dimensión como se hace eso puede variar, pero sí somos llamados a eso. Y vemos cómo Pablo acostumbraba a ir y discutía con ellos, exponiéndole. ¿Pero qué les exponía? Claro, aquí estaba hablando en un contexto de los judíos, donde él, cuando iba a algún lugar, a donde primero iba era a las sinagogas y utilizaba en ese contexto, no había Nuevo Testamento, en ese contexto está hablando de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, y usaba las Escrituras, exponiéndole las mismas Escrituras para mostrarle que ese Mesías prometido, que ellos sí creían, porque el judaísmo de primer siglo sí creía en el advenimiento de ese Mesías prometido, y tenía un concepto de que era un hombre que tenía que venir y demás. Él les exponía que Cristo era, y el instrumento que él usaba para validar lo que él decía era precisamente las Escrituras. Y un último texto que quiero dar ya para ir concluyendo es 2 de Timoteo 3 del 16 al 17, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Obviamente, siempre hago la aclaración aquí. Este texto, en su contexto, está hablando del Antiguo Testamento. No está hablando de la Biblia completa. Ahora bien, el principio de la inspiración de la Biblia lo vemos en Antiguo y Nuevo Testamento. Y este versículo establece que es precisamente la Escritura el instrumento para enseñar, para corregir, lo que implica que es una fuente confiable y autoritativa para la defensa de nuestra fe. ¿Por qué? Porque enseña y corrige. Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros
hablando, ¿verdad?, en el contexto de este podcast que acabamos de hacer, que el Señor nos ayude primero a mostrar un carácter como el de Él. Yo sé que a veces no es fácil, pero no hay justificación. Podemos ir y pedir perdón, el Señor nos restaura y nosotros tomar una actitud siempre de querer glorificarle y aprender de esos fallos que en momento podamos tener. Y el tema de la Biblia como el instrumento base, clave para nosotros poder hacer defensa de nuestra fe. Así que para Julián Musa ha sido un grato placer poder haber compartido con cada uno de ustedes en este podcast Defendiendo mi Fe con Valentía. Y recuerde que usted puede escuchar o ver los anteriores episodios si no lo ha visto a través del canal de YouTube, por Facebook, por Spotify, por Apple Podcast, y lo busca no como Radio Armonía, sino como Ministerio Armonía. Así que muchas bendiciones y la próxima semana seguimos hablando de algo bien interesante que tiene que ver con este podcast Defendiendo mi Fe con Valentía. Bendiciones. En Armonía hemos presentado Defendiendo mi Fe con Valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi Fe con Valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.